Pueden sentarse. Qué bonito canto donde aquí vemos a nuestro Dios como la gallina cuando abriga sus polluelos. Y todos los que le seguimos nosotros, ahí estamos, seguros. También habla de esperar en el Señor, que es una de las cosas difíciles que tenemos nosotros los cristianos. Tenemos problemas en esperar a que el Señor derrame bendición. Nos desesperamos a veces por la naturaleza de la necesidad que tenemos y quisiéramos que el Señor actuara pronto, pero el Señor todavía hace milagros a su tiempo. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí al libro de Josué, capítulo 5, versículo 13. Vamos a darle lectura del 5:13 al capítulo 6, versículo 5. Cuando lo hayan encontrado, contesten con un amén. Dice la palabra de Dios ahí en Josué 5:13. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Vamos a sostener un ratito aquí, hermanos, nomás para darles a entender que la Biblia está cristocéntrica desde Génesis hasta Apocalipsis. Ese príncipe de los ejércitos era el Señor Jesucristo. Era el Señor Jesucristo. Pero pronto lo reconoció Josué y se postró en la tierra. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía, mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Hermanos, a veces con las bocinas se las usaban como instrumentos de música, las bocinas, o para dar mensajes por decir, de un lugar a otro lugar. Se escuchaba la bocina, el cuerno, la bocina muy lejos. Hay una prédica que se llama Preparando los músicos para la guerra, pero esa es otra prédica. Dice: ¿cómo que preparando los músicos para la guerra? Queremos soldados, no queremos músicos. Pero en las manos de Dios, Dios puede hacer grandes cosas. No le haces que seas un músico. ¿Me entiende? Durante la Primera Guerra Mundial, Alvin C. York era un hombre que difícilmente se podía convertir en el soldado más famoso de la guerra. Estoy hablando de la Primera Guerra Mundial. York sintió que
Su fe cristiana le impidió que matara a alguien aún durante la guerra. Después que fue llamado para ir a servir, York fue a su casa por 10 días y en ese tiempo este soldado contempló las escrituras que un capitán cristiano había compartido con él. Finalmente, en una crisis de fe, Dios le enseñó a este soldado York que podía obedecer a Dios y a la vez defender a los oprimidos en Europa. Fíjese que eran una de las cosas que me molestaban a mí cuando yo estaba en el ejército. ¿Qué va a hacer Dios conmigo? Yo ando aquí en la guerra. Pero fíjese que el Señor en su misericordia es tan grandioso que no se le olvidó nada, hizo provisión para prácticamente todas las necesidades que hay en este mundo. En este bendito libro se encuentran todas las respuestas, si únicamente leyéramos este bendito libro y obedeciéramos lo que dice, porque si lo va a leer y no va a obedecer, pues hace de cuenta como si no lo hubiera leído. York escribió, oré a solas y sé que él estaba allí. Está hablando de Dios. Dios comprendió que yo no quería ser un guerrillero. Él tuvo misericordia de mí y me dio la seguridad que yo necesitaba. Era la voluntad de Dios y con eso me bastaba. El sargento York tenía que ganar la guerra en su propio corazón antes que pudiera pelear las batallas que estaban delante de las trincheras en Francia. Hermanos, lo que se está refiriendo aquí, se está refiriendo es de que muchas veces nosotros tenemos batallas internas que tenemos que ganar primero. ¿Y sabe cuáles son esas batallas internas? Son cosas que nos pasaron en el pasado y no hemos podido olvidar. Dios ya nos perdonó, pero nosotros todavía no nos hemos perdonado. Perdón. Y si no hacemos esas cosas a un lado, no vamos a poder tener éxito en las cosas que vamos a hacer para enfrentar lo que está delante. Josué se enfrentó a una batalla más grande que la que enfrentó York. Josué tenía un gigante que se llamaba Jericó. Era una ciudad bien amurallada, Jericó, a quien se iba a enfrentar, pero primero tenía que ganar la guerra en su propio corazón. Había dos cosas que tenían que suceder para que Josué ganara la guerra internal antes que comenzara la batalla. Hermanos, yo lo he titulado este mensaje, ganando la guerra antes que comience la batalla. Ganando, dice, ¿cómo es eso? Bien sencillo. Te voy a dar un ejemplo. Si por ejemplo el hermano Gil me dice que, hermano Lupe, ore por mí porque mañana voy a ver al doctor y me van a hacer unos exámenes. O les dice a ustedes, ¿qué vamos a hacer? Vamos a orar. Nos estamos preparando antes de que venga la guerra. Diremos, la guerra ya la tenemos aquí, pero antes que comience que le digan que tiene esto, vamos a prepararnos y vamos a orar. Vamos a orar. La oración tiene poder. Pero primeramente usted tiene que creer que la oración tiene poder. Si usted no cree, de nada sirve que el orar. Y creer que el Señor existe y que es galardonador de los que le buscan. De no ser así, cualquier oración que usted ofrezca no va a llegar a ninguna parte. El primer punto que tengo, observación. La batalla visible. Muchas veces nosotros vemos la batalla visible, pero tenemos una gran batalla todos los cristianos y esa batalla es invisible. Solo ahí necesitamos a Dios para que Él mire esa batalla invisible por nosotros. Que los ojos de Dios nos guíen, porque nosotros no podemos ver al enemigo invisible, pero Dios sí. Dios sí. Lo primero que Josué pudo observar era que tenía una batalla visible enfrente de él. La ciudad de Jericó era una ciudad amurallada. Los muros tenían como de 6 a 8 pisos de alto y los muros estaban varias yardas de grueso. Adentro se encontraba gente guerrillera que estaba bien armada.
Lo que Josué vio con sus ojos era un gigante de inmensa proporción. Hermanos, muchas veces cuando los problemas se nos vienen, se nos olvida que tenemos un Dios grande y estamos viendo que el problema está tremendo, que está bien grande, y se nos olvida completamente que nuestro Dios es más grande que todos los problemas de este mundo. ¿Entiende? Ahí es donde debemos de... Oye, el canto dice que nosotros vamos a descansar confiadamente debajo de las alas del Señor. De las alas del Señor. Entonces, igual que Josué, todos nosotros también tenemos gigantes visibles en nuestras vidas. Estos gigantes pueden ser casos de enfermedad, actitudes del corazón, gente que no quiere cambiar, o sea, que sea rebelde a la palabra de Dios, asuntos familiares o cualquier otra cosa que le esté robando la victoria. Y eso es lo que nos roba, son los estorbos que nos roban la victoria, los estorbos que impiden que nuestras oraciones sean contestadas, hermanos. Muchas veces nuestras oraciones no son contestadas porque hay algo que está estorbando. Dios está listo para bendecir, pero nosotros no estamos preparados para recibir. ¿Entiende? ¿Qué le pasó al pueblo de Israel los 40 años que anduvo en el desierto? Dios estaba listo para cruzarlos, pero no, ellos todavía estaban en el pasado, pensando en el pasado que a veces nosotros cuando nos viene la lucha y somos cristianos que apenas nos convertimos, nos pasa por nuestras mentes que la vida anterior que teníamos era mejor que la que tenemos ahora. Y es un error muy grande, porque no es así. Por eso cuando andamos testificando y le hablamos a una persona de Cristo, no le vamos a decir que al recibir al Señor Jesucristo ya se resolvieron todos sus problemas. Antes le van a venir luchas. Pero ahora está bien diferente, porque ahora vamos a tener un aliado fiel que siempre va a estar con nosotros, y la Biblia dice que ese aliado, el Señor Jesucristo se fue, pero mandó al Consolador, que es el que está con nosotros, y dice que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cualquiera que sea su gigante, la realidad es que allí están y le están siendo tropiezo en su caminata espiritual. Quizá usted no lo reconozca, pero es real. Déjame decirles, hermanos, a veces duele, a veces la verdad, como se dice, a veces duele la verdad, pero hay que aceptarla. Muchas veces esos tropiezos pueden ser amistades que nomás no. Dice la palabra que nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. No somos de este mundo. Nosotros no tenemos ninguna razón por qué mezclarnos con el mundo. La única razón que hay es para hablarles de Cristo. Para hablarles de Cristo. Pero nosotros no vamos a juntarnos en las funciones que ellos tienen y participar en lo que ellos hacen, que no le agrada a Dios. Por eso es de que si usted quiere saber cómo está ante los ojos de Dios, váyase a Gálatas. Acabamos de dar estudios el pastor en Gálatas de los frutos del Espíritu Santo, las obras de la carne. Váyase allí, es un espejo, y ahí usted se va a dar cuenta en cómo está. Ahí se va a dar cuenta. Mis hermanos, déjame decirles que a pesar de lo inmenso que era el gigante de Jericó, este no era el verdadero problema de Josué. No era el problema de Josué. Aunque el plan de Dios, el plan que le presentó Dios a Josué, era un plan que quizá nosotros no lo fuéramos a aceptar. ¿Cómo de que rodear y con las bocinas y que para ir para acá? Y no traemos armas. Un pueblo bien amurallado. ¿Cómo le vamos a hacer? Está como... Habla la Biblia en un tiempo donde, porque el pueblo de Israel, para comenzar, no eran guerrilleros, eran agricultores. ¿Con qué van a pelear la guerra? ¿Con asadones? ¿Con palas? Pero, déjenme decirles, que si asadones y palas son lo único que tenemos nosotros, bajo la voluntad de Dios, se van a hacer grandes cosas. Grandes cosas.
como lo van a ver aquí. Era la guerra invisible dentro de su corazón, la cual tenía que pelear primero. Y esto era un gran reto. Josué tenía que hacer varias cosas para poder ganar esta guerra. Y dicen, primero tenía que vencer el reto de fracasos pasados. ¿Josué tuvo fracasos pasados? Sí. No por acciones de él, por acciones del pueblo de Israel. Y si ustedes han leído la Biblia, se van a dar cuenta que Josué y Caleb eran dos de los espías que inicialmente mandó Moisés a la tierra prometida para que fueran a reconocer la tierra. Cuando vinieron para atrás, esos dos eran los únicos que decían que sí se podía, porque ellos no estaban pensando hacer las cosas en sus propias fuerzas, en las fuerzas de Dios. Pero los otros 10 convencieron al pueblo que no se podía. Y porque convencieron al pueblo que no se podía, por esos 40 días que anduvieron reconociendo la tierra, por cada día tuvieron que andar un año en el desierto. ¿Y sabe qué? Andaban a la vuelta y vuelta, a la vuelta y vuelta. Y el Señor les dio varias oportunidades para cruzarlos. ¿Están listos para cruzar? Está mejor los pepinos allá en Egipto, y las cebollas y los melones y todo. Desen otra vueltecita. Otra vez, ¿no? Desen otra vueltecita. Y así los trajo hasta que por fin el Señor mató, todos los de 20 años para arriba los mató, murieron en el desierto. Entonces tuvo que pasar una generación, no 100%, no era perfecta, pero estaba más mejor que, como decía un pastor que estaba predicando, dice, un pastor de allá de Monterrey, dice a los pastores, está predicando a los pastores, dice, no pierdas el tiempo con esos chivos viejos que no quieren cambiar. Concentra con los nuevos que tienen ese fuego para servirle al Señor. Aquellos no, aquellos a veces vienen y se van y así está. No te preocupes, Dios va a tratar con ellos. Dios va a tratar con ellos. Era la guerra invisible dentro de su corazón, la cual que tenía que pelear primero Josué. Quizá Josué trajo a la mente el miserable fracaso cuando el pueblo de Israel rehusó seguirle a él y a Caleb a entrar a la tierra prometida. Moisés también tuvo que esperar 40 años para vencer su gigante a causa de su propio fracaso. Josué también esperó 40 años para vencer su gigante por el fracaso, no de él, de otros. En otras palabras, a veces cuando Dios derrama disciplina, a veces los que están haciendo bien se los lleva a la corriente también. Muchas veces los profetas del Señor, cuando el Señor disciplinaba a su pueblo, el profeta también se iba allí. Después vamos a predicar en Ezequiel para que mire un ejemplo bien grande de cómo Dios trata y no hace excepciones. Está su profeta. El profeta no tiene que temer, no le va a pasar nada. Se lo va a llevar a la corriente, pero no le va a pasar nada. En estos dos casos, fracasos pasados sirvieron de estorbo ahora que se estaban enfrentando a los gigantes del presente. Nuestros fracasos del pasado, mis hermanos, los debemos de dar a Dios. De no ser así, estos fracasos nos van a debilitar. El apóstol Pablo nos dio una buena fórmula en Filipenses 3, 12 al 13. Dice la palabra de Dios ahí en Filipenses 3, 12 al 13, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo que fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Debemos de concentrar. El pasado es como David cuando cometió ese gran pecado de adulterio. Dios lo perdonó, pero David no podía perdonarse él mismo, se sentía sucio todavía. Y fíjese que así es, pero nosotros tenemos que, ya nos perdonó Dios, vamos a seguir adelante, a la meta, a lo que Dios nos ha puesto.
hacer en este camino. Mis hermanos, Josué tenía que vencer la tentación de usar su propio plan para pelear esta batalla. Aquí estamos hablando de usar el plan de Dios y no el plan de nosotros, hermanos. En cualquier cosa que tengamos que hacer, necesitamos pedir la dirección. Y el plan de Dios a veces no va a tener sentido. No va a tener sentido. Y muchas veces ahí es donde erramos, porque como el plan de Dios no tiene sentido, digamos, el plan mío se oye mejor, Pastor Meni. Vamos usando el plan mío mejor, Señor. ¿Y sabe qué? El Señor te deja usar el plan tuyo. Pero ahí va a estar esperándote porque vas a regresar para atrás. Porque no va a trabajar. No va a trabajar. Y si iba a ganar esta batalla sería usando el plan de Dios. Muchos de nosotros hacemos lo mismo. Usamos nuestro plan y dejamos a Dios completamente afuera. Veamos lo que nos dice Proverbios 14:12. Proverbios 14:12 dice la palabra de Dios: hay camino que al hombre le parece derecho. Y así vemos nosotros nuestro plan, como que es un plan a todo dar, mejor que el de Dios. Pero su fin es camino de muerte. Solo tenga sentido o no tenga sentido lo que Dios nos está diciendo, necesitamos seguir lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque Él es el que lo sabe todo. Nosotros no. ¿Sabía usted que Dios tiene diferentes maneras de cómo tratar con sus gigantes? Fíjese lo que nos dice la palabra de Dios ahí en Isaías 55, 8 y 9. 55, 8 y 9 en Isaías está bien interesante porque ahí nos dice la diferencia en el modo de pensar de Dios y el de nosotros. Dice ahí: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que lo de Dios es superior a lo de nosotros. Es superior. Tenemos que reconocer eso. Como Josué, todos nosotros nos enfrentamos a gigantes visibles. Pero como Josué también nos enfrentamos a una guerra diaria dentro de nuestros corazones. A cómo vamos ganando la guerra sobre nuestros pasados, nuestras ideas y actitudes se van preparando para pelear la batalla que está ante nosotros. Pero ¿cómo ganamos la guerra antes que comience la batalla? La respuesta se encuentra en la persona con la que Josué se encontró ese día. Y ese día se encontró, como dice el texto de nuestro mensaje, se encontró con el príncipe de los ejércitos de Jehová. Él es Dios, Él es Dios. El segundo punto es recepción. Recepción. Necesitamos estar receptos a la palabra de Dios. No, si venimos aquí a la iglesia, mis hermanos, perdone que les diga esto, pero si venimos aquí a la iglesia y hemos perdido el propósito de por qué estamos aquí, entonces ya nos convertimos en religiosos. Necesitamos todo el tiempo pensar que estamos aquí porque tenemos una gran necesidad de Dios. Necesitamos a Dios. No le hace que tan bien nos está yendo, hermanos. Necesitamos venir aquí. Si nos está yendo bien, para darle gracias al Señor. O para dar testimonio de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Para que otros que tienen la fe más débil, miren que tenemos un Dios grandioso. Amén. Recepción, necesitamos estar receptos ante la persona de Dios. Creer que Él existe. Josué necesitaba estar recepto a la persona de Dios. Él necesitaba ver a Dios en lugar de sus problemas. Josué necesitaba tener una perspectiva correcta de la batalla. Él, como muchos de nosotros, vemos los problemas del punto de vista humano. Y así es. Vemos los problemas y si el problema se ve difícil del punto de vista humano, ¿qué quiere decir eso? Que se lo entreguemos a Dios. Nosotros ya no podemos. Llegamos a un punto y a Dios, a nuestro Dios le encanta escuchar al creyente que diga: Señor, ya llegué a este punto, yo ya no puedo,
sigue usted, sigue usted, sigue usted. ¿Y sabe qué? Dios sabe cuándo le toca a él batear. Yo ya no puedo, pero usted sigue. Josué, al momento que se encontró con el varón de la espada desenvainada, lo que le preguntó fue: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? La verdad, mis hermanos, fallamos mucho en reconocer que el Señor está allí para nosotros. Dedicamos mucho tiempo hablando de nuestros problemas y muy poco tiempo en buscar la solución de nuestros problemas. Josué necesitaba quitar de su mente sus adversarios y ponerla en el príncipe del ejército de Jehová. Nosotros, mis hermanos, debemos de hacer lo mismo. Esta apariencia de este príncipe de los ejércitos de Jehová era Cristo en el Antiguo Testamento. Por eso les estaba diciendo que la Biblia es cristocéntrica desde Génesis hasta Apocalipsis. En el Antiguo Testamento no va a escuchar usted cuando se refiere a Cristo que lo mencionen como Jesucristo, como Cristo, pero lo mencionan como el ungido de Dios, como el santo de Israel. Pero cuando usted ya lee la Biblia y ya la entiende un poquito más, usted va a reconocer cuando está hablando de Cristo. ¿Y qué más? ¿Qué más definición de que Cristo es Dios? Cristo es Dios. Necesitamos estar receptos al plan de Dios. Cuando ya estamos receptos a la voluntad de Dios, entonces ya vamos a estar listos para estar abiertos al plan de Dios. Josué no estaba listo para escuchar el plan de Dios hasta que no reconoció que el varón con el que hablaba era Dios mismo, era Dios mismo. Muchas veces nosotros queremos bendiciones, pero no queremos utilizar el plan de Dios. A veces vivimos nosotros unas vidas míseras y no es porque Dios quiere que vivamos así, sino que como que ya nos acostumbramos a andar con la cobija en rastra. Es como he dicho yo de los que están impuestos a todo el tiempo tener problemas. Cuando no tienen problemas andan pidiendo problemas prestados. ¿No sabía usted eso? Porque no está normal. No han aceptado que Dios ya hizo un cambio. Y el mundo es lo que no acepta. No acepta de que este hombre la vida que llevaba, yo la vida que también llevaba, que tomábamos, que un día Dios nos fuera a usar para predicar su palabra. El mundo no acepta eso, porque no cree que tenemos un Dios grande. ¿Entiende? A mí siempre me ha fascinado el desierto, mis hermanos. Me encanta el desierto. Me acuerdo cuando me llevaban la primera vez a Monterrey. Me encanta el desierto. Muchas cosas interesantes en el desierto. Pero todas esas cosas interesantes que me he encontrado en el desierto no me convencen vivir en el desierto. ¿Entienden? Es nomás de pasada. Parece ser muchos de nosotros estamos contentos de vivir en el desierto. Todavía andamos como el pueblo de Israel, no queremos llegar al Canaán. El Canaán, muchos creen que es el cielo, pero no es el cielo. El Canaán representa la vida victoriosa del cristiano aquí en esta tierra. Ese es el Canaán. Y muchos están allí listos para cruzar el Jordán. Pero ¿sabe qué? Se conforman con estar viendo al cruzar el río. Cuando ellos pudieran cruzar y recibir esas bendiciones que les espera a cada uno de nosotros. Por cuestión del tiempo, vamos a irnos un poquito recio. Dice Josué 1:8, nos dice la palabra de Dios: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Conclusión. Para concluir, mis hermanos, déjame decirles,
que estos dos elementos, observación, ver la situación del punto de vista de Dios, recepción, estar receptos al plan de Dios, es el plan que trabaja, ese es el plan que trabaja. Solo que sigamos este plan, Dios nos garantiza éxito en nuestras vidas espirituales. Este año pasado fue un año duro para muchos de nosotros. Ahorita apenas estamos en febrero todavía. Pero el año pasado fue duro para muchos de nosotros, pero no es porque nuestro Dios lo quiera así. Dios quiere que aprendamos algo de estas luchas y pruebas por las cuales estamos pasando. Déjame decirle que las pruebas y las luchas están buenas porque nos ayudan, Dios nos moldea como un soldado cuando va al entrenamiento, lo preparan y en 8 semanas ese soldado ya está listo para ir a la guerra. Dios, a través de las luchas y las pruebas, nos prepara para cuando venga la siguiente lucha. Ya la vamos a poder manejar mejor, más confortable, porque estamos creyendo que Dios es el que está haciendo todo. Nosotros nomás le seguimos, lo seguimos. En la Biblia, ahí en Josué, él dice, no me recuerdo el versículo, dice que Él es el que pelea nuestras batallas. Y luego dice, fíjese lo que dice también, me parece que es en 23:10, Josué 23:10, dice, un varón de nosotros, ¿qué quiere decir un varón de los creyentes? Un varón de nosotros se perseguirá a 1000. ¿Te das cuenta? Un varón de nosotros perseguirá a 1000. Ya me imagino que un cristiano va a correr y 1000 van también correteando, ¿me entiendes? Pero no es que ese varón tenga el poder, sino que tiene el poder de Dios y Dios es el que está haciendo todo. Pero lo primordial es ganar esa guerra espiritual que hay entre nosotros, en nuestras mentes. Y si lo podemos hacer, si estamos dispuestos a sujetarnos a la voluntad de Dios, ahí es donde está la clave, la voluntad de Dios. El Espíritu Santo de Dios y la bendita oración son 2 armas que tenemos a nuestra disposición. El príncipe de predicadores, Charles Spurgeon, dijo una vez, un creyente de rodillas es invencible. Un creyente de rodillas. Hay muchos mensajes donde habla de que las batallas se ganan de rodillas. Por eso, si usted tiene un problema y ya no pudo con ese problema, mire, esa es la razón por qué está este altar aquí. Para que usted venga y deposite sus cargas aquí. Él quiere que deje sus cargas todas. No la deje la mitad y se lleva la mitad. Hay muchos que hacen eso. ¿Y qué es lo que están diciendo? No están creyendo que nuestro Dios puede. Pero nuestro Dios puede. Como dijo Charles Spurgeon, un creyente de rodillas es invencible. La pregunta es, ¿cree usted eso? ¿Cree usted eso? Si usted lo cree, pues qué bueno. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por el privilegio que usted me da de predicar su palabra. Señor, pidemos que usted derrame bendición, Señor, y que si alguien está pasando por problemas, Señor, que los pueda depositar en sus manos, Señor. Pero antes de irme tengo que hacer esta pregunta. ¿Habrá alguien aquí que nunca ha tenido un encuentro con el Señor Jesucristo? Alguien que nunca ha tenido un encuentro con el Señor Jesucristo. Nomás levante su mano y permíteme orar por usted. Alguien. La palabra de Dios dice ahí en Romanos, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Habrá alguien. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Y Juan 6:47 dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. El Señor Jesucristo hablando. Alguien más, por última vez, alguien más. Puede ser que todos somos cristianos, somos salvos. Gracias, Padre, te damos, Señor, por darme el privilegio de predicar su palabra. Ahora le pedimos que nos bendiga de una manera especial
que nos lleve a nuestras clases de escuela dominical y otros estudios, Señor, en esta mañana, y que podamos seguir adelante en este bendito camino que el Señor Jesucristo nos ha trazado. Gracias te damos una vez más, Señor. A usted sea la honra y la gloria siempre. En Cristo Jesús. Amén.